Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Siempre es un placer el poder reencontrarnos por este medio para enviar ese mensaje que ilumina, que instruye, que encamina, que nos vuelve a la senda o que nos impulsa a seguir, a perseverar, a no declinar, a levantarnos, a fortalecernos y continuar. La vida no es fácil, nada en la vida es fácil, y mucho menos cuando buscamos la excelencia. El camino hacia la excelencia es cada vez más angosto, es cada vez más empinado, tiene cada vez más obstáculos porque estamos en una vida que no procura la excelencia, en una vida del facilismo, en una vida de la permisividad. Estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, gracias a Dios, advertidos por su palabra, o sea, advertidos por Dios. Y así como nos advierte los tiempos malos de declinación moral, de persecución a los principios bíblicos, de respaldo a todo lo diabólico con sus creencias, doctrinas, prácticas, etcétera, etcétera, tratando de normalizar todo lo que sea contrario a Dios. También Dios no solo nos advierte esto, sino que nos da las armas, nos da las herramientas, nos advierte también a nosotros cómo debemos comportarnos para combatir, para mantenernos en la posición opuesta. Lo que no podemos hacer es declinar ni sumarnos a la mayoría, entre comillas, o sumarnos a lo que todo el mundo acepta como normal. No, nosotros no somos normales, porque nosotros fuimos adquiridos a precio de sangre. Nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que no somos normales, no somos uno más. Lo he dicho varias veces, no como una jactancia, no como una vanagloria, no como un estatus superior a nadie, sino más bien con toda la humildad, sabiendo que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido rescatados por un Dios santo, maravilloso, soberano, que quiere encaminar nuestras vidas para volver a encontrarnos un día y por la eternidad junto a Él, ¿sí? En ese sentido hemos venido hablando algunos temas que nos mencionan, que nos sugieren todo el proceso que implica el que nosotros podamos mantenernos en esa senda. Y hoy no va a ser diferente. La semana anterior habíamos topado el tema de ser moldeados en las manos de Dios, el hecho de entender que ya no somos parte de este mundo, que vamos a tener reparo y reproche nosotros con el mundo y el mundo con nosotros, ¿sí? Vamos a terminar cayendo mal, vamos a terminar siendo un obstáculo y para nosotros también un tropiezo que hay que superarlo, ¿sí? Porque así es como hemos aprendido de Cristo. La idea es que cuando uno se entrega a Cristo Jesús, cualquiera sea el modo en el que uno llegó a sus pies, cuando uno se entrega a Cristo Jesús, uno tiene que saber que va a adquirir un nuevo estilo de vida. Lo que no podemos pensar y tampoco predicarlo engañando a la gente, de decir, no, sí, ven a la iglesia, sé cristiano, escucha y lo que te guste, bien, lo guardas y lo obedeces. Lo que no te guste, simplemente no hagas caso y sigue viniendo. No, no es así. O adquirimos el estilo de vida que Dios quiere tener para que Él pueda reflejarse en nosotros y que ese estilo de vida sea el correcto, acorde a la palabra y que nos conduzca hacia el propósito mayor, hacia la suprema meta, como lo llama Pablo, o simplemente seremos oidores olvidadizos de su palabra, como también advierte y lo sugiere en el libro de Santiago. Así que en ese contexto estamos con estas charlas, con estas prédicas, tratando de dar entendimiento del plan y del proceso de Dios en nuestras vidas, sabiendo que el objetivo es este, ¿no? Estar un día en su presencia y por la eternidad. Es decir, la salvación entre muchas otras cosas y muchas otras bondades y favores que terminan beneficiando nuestra vida terrenal, la salvación es librarnos de la condenación eterna, ¿no? Es decir, uno puede creer que aquí en la vida puede ser muy feliz, causando daño, viviendo en condición pecaminosa, disfrutando de todos los placeres mundanos y decir, no, soy feliz y me muero y ya morí con la satisfacción de haber vivido la vida. Nosotros, quienes miramos la cosa de la vida desde la perspectiva correcta, decimos que es un desperdicio, no un aprovechar de la vida, porque hay que aprovechar, pero aprovechar haciendo las cosas bien, porque el hacer las cosas mal es un desperdicio de vida. Entonces, en ese sentido, le digo lo que el objetivo, el plan, el favor de Dios para la humanidad a través de Jesucristo y del cumplimiento de su palabra es este, ¿no? Es librarnos de una condenación eterna, ¿sí? Entonces, desde ahí quiero partir ahora
con el libro de Filipenses del capítulo 1, el versículo 1 al versículo 6. Esta es otra hermosa carta enviada por Pablo a los cristianitos de Filipos, en donde se entiende ya había una iglesia un poco más estructurada, porque ya vemos que había obispos, ya vemos que había diáconos, es decir, había colaboradores, había líderes, era un poquito más estructurada. Y haciendo memoria de lo que habíamos visto la semana anterior, es una carta dirigida a los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Lo habíamos mencionado la semana anterior, a propósito de la carta de los Efesios, que también se envió una carta de Pablo diciendo que es para los santos en Cristo Jesús en Éfeso, ¿sí? Y les recuerdo que esta aclaración con la que comienzan las cartas de Pablo es porque santo significa separado para, ¿sí? Entonces no significa lo que imaginamos, ¿no? Una actitud media mojigata, media rara, que a momentos inclusive es hasta fastidiosa, no. La santidad es estar separado para Dios, ¿sí? Por eso es que hay santos en Cristo Jesús y hay santos en, vaya usted a saber qué, ¿no es cierto? Entonces habrá gente que está separada para otro tipo de doctrinas, de creencias, de ídolos o lo que sea. Pero nosotros somos santos en Cristo Jesús, es decir, separados para Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Bueno, ya hemos comentado algo al respecto, no está por demás insistir, hagamos la lectura de la palabra. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así, sígame por favor siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, esta es la introducción, esta es la parte inicial de la carta de Pablo, una de las tantas cartas que Pablo escribe a los cristianos que había rescatado, o mejor dicho, a las personas que les había ganado para Cristo, que había salvado sus almas para Cristo, y que la pretensión era afirmarles en el camino a efecto de que cualquiera sea la situación que tengamos que afrontar, permanezcamos firmes en el Evangelio. Pero mire cómo son las cartas, porque este es un modelo, ¿no? Que se repite en las cartas de Pablo, ya sea a los cristianos en general de una ciudad, o ya sea a determinados cristianos, ¿no? Las cartas personales que manda Pablo, como a Timoteo, a Tito, etcétera, etcétera, tienen este contenido que termina siendo una ilustración, una instrucción, quizás una advertencia, estén atentos, un pónganse pilas, ¿no? De parte de Pablo. Y claro, él comienza manifestando algo que es pertinente también mencionarlo, ¿sí? Dice Pablo y Timoteo a los santos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice Pablo y Timoteo? Porque Pablo es el que dicta la carta, Timoteo es el que toma nota de la carta, porque Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Pablo había sufrido prácticamente desde los inicios de su conversión y de su ministerio persecución por parte de los judíos, porque no querían los judíos aceptar que Jesucristo era el Mesías. Ellos tenían otra expectativa, ellos tenían otra proyección, pero Pablo, un hombre muy entendido, muy letrado en la historia del pueblo de Israel, en la ley del pueblo de Israel, pudo identificar plenamente cuando se encontró con el Jesucristo glorificado, pudo identificar plenamente que aquel Jesús a quien él perseguía y a sus seguidores, sí, era realmente el Mesías, el Cristo, y eso fue suficiente motivo para que le levanten falsos testimonios, para que le persigan, para que procuren su muerte. Y claro, parte de su ministerio lo cumplió desde la cárcel, ¿sí? O arrestado a veces en viajes, pero siempre con un arresto, o hoy no sé cómo podríamos llamarle, no un arresto domiciliario, sino más bien con un grillete, por decir así, ¿no? Él iba con un soldado que cuidaba de que él no fugue, en definitiva. Pero aquí estaba Pablo en la cárcel y por eso es que necesitó de la ayuda de Timoteo, ya sea para transcribir el mensaje que quería dar
o ya sea para enviar. ¿Sí? Entonces dice Pablo y Timoteo a los de Filipos. Digo, en Filipos nosotros ya vemos una iglesia un poco más estructurada porque vemos a colaboradores, a líderes, obispos, dice ahí, el obispado es una categoría, si es que quiere usted, de colaboradores dentro de la iglesia, de tal manera que esta es una carta para afirmar a los cristianos, ¿sí? Si bien algunos aspectos de la carta pudieran servir para evangelizar, para ganar almas para Cristo, o para advertir a las personas a efecto de que vuelvan su mirada a Cristo, pero en realidad esta es una carta más para los cristianos. Y en la instancia en la que nos encontramos de las charlas que estamos compartiendo, es eso, ¿no? Es tratar de afirmarnos en Cristo Jesús, es tratar de, de establecernos en su reino aquí en la tierra, para que las cosas que tengamos que vivir, las cosas que tengamos que pasar, eh, nosotros podamos enfrentarlas y superarlas, ¿no? Entonces, por eso también es necesario, una vez más, repito, permanecer y pertenecer a una iglesia. Un cristiano solitario es presa fácil del enemigo. Un cristiano que no se congrega, un cristiano que no se sujeta a la estructura eclesiástica de una iglesia, ¿sí? Es vulnerable, es fácilmente manejable, ¿sí? Por eso se insiste, asista a la iglesia, permanezca a la iglesia, identifíquese con la iglesia, involúcrese en la iglesia, porque la iglesia es, con todos los errores que tenemos los seres humanos, es la familia de Dios. Y una iglesia sana es en donde se predica la doctrina, en donde se predica puramente la Biblia, sin especulaciones, sin interpretaciones antojadizas que den lugar, que hoy es muy típico, ¿no? Hoy en día es muy típico. Yo he oído barbaridades, yo veo muchas noticias cristianas y escucho barbaridades, ¿sí? De decir que Jesucristo es homosexual o que Jesucristo es bisexual o que Jesucristo tuvo relaciones con varias mujeres, como las hermanas de Lázaro, con María Magdalena. O sea, son interpretaciones tan diabólicas, son tan perniciosas, tan degeneradas, ¿sí? Que son interpretaciones y parten de la Biblia, ¿no es cierto? Entonces es necesario que uno se congregue en un lugar y tenga el discernimiento que le da el conocimiento de la palabra para saber si lo que me dicen es o no de parte de Dios. Acá veo, había una iglesia ya un poco estructurada y por eso digo, es un mensaje a los cristianitos a quienes debemos establecernos. Por otro lado, Pablo dice, yo agradezco a Dios por dos cosas en definitiva. Tácitamente está dicho ahí, ¿sí? En su gratitud a Dios. Dice, yo agradezco a Dios por dos cosas. Por lo que Dios está haciendo en ustedes y por lo que ustedes están permitiendo que Dios haga, ¿sí? Porque una cosa es lo que Dios quiera hacer en nosotros y otra cosa es que nosotros le permitamos o no hacer, ¿sí? Entonces dice, yo doy gracias a Dios por vosotros, ¿sí? Dicho de otro modo, porque están perseverando, porque están dejando que Dios obre y están aceptando el obrar de Dios en cada una de las vidas. Y esto, digo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos ser miembros entes, miembros zombies de una congregación. Es decir, que yo voy, llego, entro, escucho, a veces canto, a veces aplaudo, si es que ese es el estilo de alabanza, de adoración en la iglesia, ¿sí? Cojo, me doy media vuelta y salgo y no pasa nada. No, hay que uno mismo con sensatez mirar, ¿sí? Probarse, como dice la palabra de Dios, probarse a sí mismo si estamos en la fe. Es decir, si van habiendo cambios en nuestras vidas, en nuestras mentes, si es que algo que antes me antojaba y me veía impulsado a hacerlo y que a lo mejor no me daba buenos resultados o al menos no me daba buen testimonio y que ahora más bien ya siento reparo, ya siento reproche, ya considero que muchos aspectos de mi vida anterior que los hacía con deleite y sin ninguna conciencia, hoy ya me siento redargüido, digo, no, no es correcto, lo correcto sería esto, veo que aquí hay peligro de poner en riesgo mi testimonio, puede ser que hablen mal de mí o que hablen mal de mi Jesús, que es más todavía, ¿no es cierto? Esa es la real preocupación, es que el Evangelio no se vea vituperado por alguna actitud mía, por permanecer en un lugar, aunque yo no me sume a los actos, pero mi presencia puede dar lugar a que se malinterprete el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay ese obrar de Dios y nosotros estamos dejando que Dios obre en nuestras vidas, eso es lo que tiene que pasar. Lo que no tiene que pasar es que uno asista a una iglesia
por 5, 10, 20, 30, 40 años, yo que sé cuántos años pueda asistir, y que no haya cambios en su vida, que no haya cambios en su carácter, por ejemplo, que no haya cambios en sus decisiones, en sus reacciones, en sus apetitos, en sus gustos. Eso es lo que es anormal, ¿sí? Lo normal es que uno llegue y dejar que Dios molde. Entonces, Pablo está agradeciendo, dice, yo doy gracias a Dios por vosotros, ¿sí? Por lo que Dios está haciendo en ustedes y porque ustedes están permitiendo que Dios obre, que Dios transforme, vaya puliendo, vaya mejorando la conducta de vida. Por otro lado, también aclara, dice que Pablo, que está agradecido por- con Dios, por lo que está obrando en las personas, en estos que fueron separados por Dios en la ciudad de Filipos, dice que él está sosteniendo esta obra, y esto qué importante es, palabras que parecen no tener mucha trascendencia, pero qué importante, y Pablo lo reitera en sus cartas, él dice, yo les estoy sosteniendo en oración, porque les doy instrucción, porque estoy predicándoles, porque les estoy dando ejemplo, ¿sí? Pero sobre todo les estoy sosteniendo en oración. Yo quiero decir algo a los cristianos, ¿sí? Quizás la gente que no es cristiana, la gente que no es espiritual, la gente que no profesa una fe que tenga fines loables, ¿sí? A lo mejor no me va a entender esto, pero quienes somos cristianitos, sí vamos a entender esto, y esto tiene que ser algo que debe estar no solo grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, sino que tiene que ser una práctica permanente en nuestras vidas. Nada, oiga esto, ¿sí? Nada en la vida del cristiano se consigue sin oración. La oración es el fundamento, es el respaldo, es el capital espiritual que sostiene cualquier obrar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Si yo quiero que Dios haga un milagro, yo no le puedo decir a Dios mío, tú sabes que necesito este milagro. No, tengo que sostenerlo en oración y pedir, insistir. Si yo anhelo una prosperidad económica, si yo quiero recuperar algo que he perdido, si yo quiero fortalecer a mi familia, si yo quiero ver a mis hijos que crezcan como gente de bien, bendecidos, guardados, protegidos y sobre todo con una mente rendida a Cristo Jesús, si yo quiero todo lo que yo quiera, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, anhelo que la gente en la congregación permanezca, que no se enfríe, que no se entibie, que no se distraiga. Entonces, ese es mi anhelo, pero ¿cómo puedo sostener eso? No solo predicándoles, que es mi obligación, como lo estoy haciendo ahora, más que obligación, es un privilegio, es un gusto, es un gozo, es una satisfacción, ¿sí? Pero yo tengo que predicar el Evangelio, yo tengo que dar un buen ejemplo, yo tengo que ser, como lo he dicho, nunca para vanagloria, ni mucho menos, yo tengo que ser el mejor padre, el mejor esposo, ahora el mejor abuelo, el mejor ciudadano, ¿sí? Yo tengo que ser el mejor vecino, yo tengo que ser en la posición que me encuentre en la vida, yo tengo que tratar de ser el mejor, insisto, no para jactancia, nunca para vanagloria y peor aún para comparación con nadie, sino para ser ejemplo, para que la palabra que Dios ponga en mi vida, para compartirla, esté respaldada con un testimonio de vida. Pero todo eso, además de ser un buen ejemplo, de compartir la palabra, de tener el conocimiento de la palabra, de las buenas intenciones, de las buenas acciones que haga, todo tiene que ser sostenido y sustentado en oración, ¿sí? Es decir, en mi comunión con Dios. Eso dice Pablo, que él exalta, destaca la comunión que hay con Dios, dice, por las oraciones que yo hago por ustedes. Entonces, todo en la vida del cristiano se consigue actuando, obedeciendo, etcétera, etcétera, pero orando, insisto, la oración es el respaldo a todo accionar en la vida de un cristiano. ¿Cómo se sostiene una obra? Orando. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene una familia? Orando, actuando, haciendo lo que tengamos que hacer, cumpliendo las responsabilidades, etcétera, etcétera, pero orando, orando, respaldando, pidiéndole a Dios que nos ayude y pidiéndole a Dios que nos sostenga, que nos sustente y pidiéndole a Dios que cambie, transforme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo es muy claro. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, ¿sí? Entonces, la oración es, insisto, el capital espiritual que sostiene el reino de Dios aquí en la tierra. No podemos descuidar. Yo escuché claramente eh, a mi conciencia que Dios me hablaba y me decía, es imposible acostarte sin haber orado, ¿sí? Y sí, hay veces que el cansancio me gana y ya estoy metido bajo las cobijas y aún entre sueños digo, no, no, tengo que orar y trato de mantenerme así. Pero claro, de preferencia lo que hago es antes de acostarme, doblo mis rodillos junto con mi esposa, sí, oremos.
oremos, dando gracias a Dios, poniendo en manos de Dios el día siguiente. Si sabemos que hay necesidad de alguien en la iglesia, por sanidad espiritual, por sanidad física, por provisión económica, por restauración de hogares, por y por todas las cosas que haya, ¿no es cierto? Entonces hay que respaldar el accionar del cristiano con oración. Y luego manifiesta también algo que es sumamente importante. Dice, por la comunión que tienen en el Evangelio. Nadie puede caminar, como le decía al inicio, ¿sí? Nadie puede ser un cristiano solitario, un cristiano que deambule solo y pensar que se va a mantener firme y fuerte. No es así. Cuando las personas terminan, aún con presencia física en la iglesia, pero están con su corazón lejos de Dios, o se van alejando de Dios, se van enfriando, sí, ya son cristianos solitarios. Pueden estar, inclusive, digo, asistiendo a una iglesia, con la continuidad, con la constancia que lo solían hacer siempre. Pero si su corazón se aleja y sus ojos se apartan de la palabra, mire, yo no sé cuál es el fin que puedan tener, pero no auguro ninguna expectativa de bien, ¿sí? Por eso es que Pablo destaca y dice que él está feliz, que está gozoso y que le sostiene en oración, dice, por la comunión en el Evangelio. Porque como cristianos, ¿sí? Si es que queremos permanecer, perseverar, el tiempo de vida que Dios nos regale, ¿sí? Tenemos que mantener esa comunión con el Evangelio. ¿Y qué es la comunión con el Evangelio? Es leer la Biblia, es tratar de entenderla y poner por obra lo que corresponda. Esa es la comunión. Usted sabe que la comunión o la comunicación, que vendría a ser parte de la comunión, ¿sí? Es un actuar de ida y vuelta, ¿sí? Entonces, si yo leo la Biblia es porque yo quiero conocerle a Dios. Dios se da a conocer a través de su palabra. Pero si yo leo la Biblia y Dios se da a conocer a través de su palabra, es para que yo la ponga por obra, es para que yo la obedezca, es para que yo siga sus preceptos, es para que yo evite lo que me dice que evite, es para que yo tenga la dirección que Él me quiere dar, ¿no es cierto? Entonces esa es la comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio no es decir, sí, yo tengo mi Biblia adornando a la entrada de mi casa. No, no es así, ¿no es cierto? Entonces, Pablo destaca, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, ¿sí? No dice hasta siempre, espérese todavía, ¿sí? No dice hasta siempre, dice hasta ahora. ¿Por qué? Porque uno debe tener un compromiso de hoy día, ¿no es cierto? Sí, hoy quiero ser un buen cristiano. Perfecto. Y mañana no querrá, mañana hablamos, ¿sí? Entonces, si mañana en la misericordia de Dios me levanto, hoy yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Y así decidir el día de hoy, porque no sabemos el día de mañana. Lo que yo no puedo es postergar mi compromiso con Dios y decir, no, hoy me voy a dar una canita al aire, hoy voy a actuar de manera indebida, hoy voy a dar lugar a mi carnalidad, a mi apetito pecaminoso que es intrínseco en mi vida, ¿sí? Y luego mañana veré. Yo he contado más de una vez, ¿sí? Del compromiso a futuro que hizo un amigo mío cuando yo llegué a los caminos del Señor. La persona que es mi madre espiritual, que me había hablado de Cristo Jesús, me había invitado y había insistido en que yo me rinda a Cristo Jesús, cuando sucedió ese milagro de salvación en mi vida, ella fue corriendo a hablarle a mi amigo, a decirle, mira, tu amigo acaba de aceptar y está perseverando. Y él le dijo, no puedo creer, ¿cómo? Si ese hombre es un hombre terrible. Claro, Dios vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y él dijo, ah, no, si es que él ya ha llegado a los caminos de Dios, pues no hay ningún problema. Yo también voy a llegar cuando tenga tal edad, cuando esté en tal condición, etcétera, etcétera, a futuro. No tenía una comunión permanente, no quería una comunión permanente. Creo que un par de años después falleció. Entonces, la comunión en el Evangelio desde el principio y hasta hoy. Y si mañana en la misericordia de Dios avancemos, hasta hoy, hasta cuando sea. ¿Por qué? Porque en ese proceso, y concluyo con este aspecto, en ese proceso Dios va a seguir trabajando. A Dios no le gustan falsas promesas, no le gustan expectativas a futuro, sino que a Dios le gusta seguir trabajando en la medida de que le permitamos, en la medida de lo que Él considere sobre todo, que tenemos que ser moldeados, que ser transformados, que ser corregidos, que ser enmendados, que ser pulidos, ¿sí? Entonces Dios sigue trabajando y termino, digo, esta charla, ¿no? El libro apenas comienza de Filipenses, termina diciendo, estoy persuadido a creer que aquel que comenzó la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Qué estaba diciendo con esto? Dice, yo estoy persuadido a creer, es como decir más o menos, yo estoy totalmente convencido de esto. Eso es estar persuadido, ¿no? Dice, entonces yo estoy totalmente convencido, ¿sí? De que si Dios me llamó, si Dios me apartó para Él y ha comenzado a hacer una obra en mí, cambios, transformaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice, no va a dejar de hacerlo hasta, hasta que Cristo venga por su iglesia, hasta el día de Cristo, dice. Puede entenderse el día de Cristo hasta el día que Cristo venga por su iglesia, o puede entenderse hasta el día en que Cristo venga a juzgar al mundo, ¿sí? Entonces, Dios va a seguir trabajando. ¿Cómo le llamé a este tema? Bueno, a este tema le llamé precisamente el trabajo nunca concluye. El trabajo nunca concluye, refiriéndome a esto, a este obrar de Dios en nuestras vidas, para afirmarnos, para fortalecernos. Habrá momentos en el trabajo de Dios en nuestras vidas, en este trabajo que no concluye, porque lo va perfeccionando, es decir, insisto lo que he dicho varias veces, ¿sí? Nunca nosotros podemos conformarnos con haber conseguido o logrado algo de transformación en nuestras vidas. Dios quiere transformar todo en todas las áreas y perfectamente bien. Entonces, si antes yo tenía esta conducta y ahora, gracias a Dios, ya tengo esta, gloria a Dios por eso, pero no nos conformemos, ¿sí? Antes yo tenía este tipo de reacciones o estos impulsos manejaban mi vida. Hoy, gracias a Dios, ya no maneja el impulso, ya maneja la razón y por lo tanto estoy en esta condición mucho más feliz y más contento. Amén. Pero no se contente con eso. ¿Por qué? Porque Dios va a querer perfeccionar. Ya le digo, no por vanidad nuestra. No es que Él va a querer perfeccionar para que nosotros seamos vanidosos y digamos, somos mejores que el resto. No, Señor, nunca. Va a perfeccionar porque nosotros debemos, para ir a la presencia de Dios, aún ahí faltará algo, ¿sí? Para ser transformados, de tal manera de poder tener comunión, como decía, un día y por la eternidad, salvados de la condenación eterna, un día y por la eternidad, vamos a estar en la presencia de Dios disfrutando. Afirmémonos y dejemos y sepamos que el trabajo de Dios en nuestras vidas, carácter, conducta, decisiones, pensamientos, reacciones, etcétera, 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 no concluye. Gracias a Dios por eso.